Expertos en Quantum. Noticias Quantum. Bien, a esta hora de la mañana le doy la bienvenida al doctor José Antonio Hernández, es experto del Centro de Estudios Económicos de ANIF. Señor Hernández, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, la industria y el comercio se desplomaron en el mes de junio. ¿Cuáles son las razones de esta caída de los sectores industria y comercio? Bueno, sí, los últimos datos que arrojan las cifras del DANE nos dicen pues que el comercio tiene una caída del 11.9%, pues es una cifra que no se veía desde hace ya unos años y hace también que la variación de 12 meses pues caiga por primera vez desde el 2021. Esto es algo que no es nuevo, es algo que viene pasando, el comercio viene desacelerándose y si uno se mete a revisar pues qué es lo que está pasando, es que los hogares están dejando de consumir bienes durables y semidurables. Estos son electrodomésticos, muebles, carros. Y esto es preocupante porque es principalmente lo que las personas dejan de consumir cuando pues se encuentran en una capacidad de falta de generación de ingresos propia de una crisis. Es similar a lo que pasó en el COVID, obviamente guardadas las proporciones, pero pues nos empieza a preocupar bastante porque estamos viendo que la economía se empieza a enfriar, como vimos ayer también el dato pues del Producto Interno Bruto, pues crecimos muy poco en comparación al segundo semestre del año pasado, entonces pues por todo lado estamos viendo señales de desaceleración fuertes y pues que tienen, digamos, esos componentes propios, digamos, de una recesión guardadas las proporciones nuevamente, pero pues que empiezan a decirnos, mire, esta vaina va en serio. Entonces, pues, esa es la lectura que nosotros tenemos desde ANIF. En términos de empleo, doctor Hernández, ¿cómo está el país a corte del mes de junio? ¿Subió, bajó el empleo? El dato para el mes de junio fue de 9.3%, digamos que es una cifra positiva en la medida en la que bajamos de los 2 dígitos. Sin embargo, cuando uno nuevamente entra a revisar, pues por qué el empleo está en esa medida, principalmente es por factores estacionales del mes de junio, digamos que es empleo que no es sostenible en el tiempo, ese empleo en mayor medida, por ejemplo, en junio, que viene del sector público, de trabajos en el sector, en la administración pública, pues que son empleos que no son construcción propia del mercado y que no se van a sostener, digamos, en el tiempo. En julio esperamos, pues también por esos mismos factores que el empleo se reduzca, que la tasa de desempleo se encuentre un poco más alta, entonces, pues, si bien y hay que reconocer que el empleo está mucho mejor de lo que esperábamos los analistas, pues, al principio del año, hay todavía mucho por hacer, pues, para tener un mercado laboral mucho más dinámico que soporte pues los altos crecimientos que tuvimos el año pasado y no deje que el crecimiento pues siga deteriorándose en lo corrido de este año. Mira, sin el ánimo de generar pánico, yo sí quiero preguntarle esta desaceleración, ¿qué tan cercano estaríamos a una posible recesión económica? Bueno, digamos que no es tan preocupante en la medida de que los años 2021 y 2022 fueron años de alto crecimiento, entonces pues hay que partir de la base de que nos estamos comparando pues con sectores que pues se dinamizaron mucho durante esos momentos, pero sí la desaceleración ha sido un poco más abrupta. Y es un fenómeno pues que no solamente está pasando en Colombia, sino en el resto del mundo. Entonces también hay que dar también una señal de calma en ese aspecto, pero lo que no podemos hacer es confiarnos y pensar pues que esto es algo que pasa en todos lados y que pues se va a regular por sí mismo, sino que pues debe haber esfuerzos por parte del gobierno en sus reformas, en las generaciones de empleo, en señales de tranquilidad para el mercado, sobre todo porque hay un factor específico que nos preocupa en los datos que salieron ayer y es que ha caído mucho la inversión extranjera. En la medida en que no le damos esa tranquilidad a los mercados, pues es muy difícil que podamos tener esas herramientas para pues, sostener ese crecimiento en el largo plazo. Entonces, si bien la preocupación no es muy alta en este momento, pues sí debemos tomar esas señales tempranas con seriedad para pues no llegar a una situación crítica en un futuro cercano. ¿Cómo entender entonces, doctor José Antonio, si no les preocupa a los economistas pues la caída, que además no ha sido tan estrepitosa la caída del empleo, cómo entender que entonces los hogares no estén adquiriendo bienes durables y no durables y no se ha perdido pues esa capacidad adquisitiva? El empleo se mantiene estable, pero la gente no está comprando. ¿Por qué? Pues digamos que los hogares toman sus decisiones basadas en muchas expectativas, ¿no? Entonces, como uno ve la situación y pues mira estas cifras y ve que pues también hay una desaceleración inminente, cuando uno ve las reformas que se están planteando, los hogares pues toman decisiones no necesariamente en el momento en que se encuentran en crisis, en el momento en que ya se ven, digamos, con esa falta de recursos, sino se anticipan a una serie de eventos que podrían llegar a pasar y pues toman decisiones para resguardar, digamos, esas finanzas del hogar. Eso pasó mucho, como repito, en la pandemia,
obviamente de una forma mucho más acelerada, pero pues estas señales nos permiten, digamos, tomar decisiones con premura y pues evitar que estemos en una situación más crítica, pero lo explica básicamente eso, que las decisiones que se toman pues es los hogares y que son los que en últimas tienen, digamos, esas participaciones de mercado grandes en sus fondos de pensiones, etcétera, en decisiones que puedan pues afectar el futuro de su bolsillo. Hay variaciones, dice este comunicado, negativas en dominios como fabricación de sustancias químicas, fabricación de papel y cartón, la hilatura, tejería y acabado de textiles, la fabricación de productos plásticos, de azúcar, panela, la elaboración de productos lácteos, entre otras. ¿Por qué presentan variaciones negativas estos dominios? Pues bueno, digamos que particularmente esos sectores que usted menciona también tienen este efecto más importante y es que tuvieron un crecimiento bastante acelerado durante el año pasado. Entonces ahí es donde uno también tiene que hacer un llamado de calma y decir, mire, las cifras están arrojando unas variaciones negativas importantes, eso es cierto, pero pues cuando uno se compara con un año en el que tuvo unas vacas gordas muy importantes, pues es evidente que la comparación pues no va a ser tan positiva. Los índices siguen siendo pues más positivos, digamos, de lo que veíamos antes de la pandemia, eso es cierto. Necesitamos buscar, digamos, una aceleración en todos los sectores, pero pues también hace un llamado a revisar de dónde vienen esas cifras y por qué pues, digamos, ese efecto rebote es tan importante. Entonces, en esos sectores particularmente, pues explica mucho que hayan aumentado mucho durante los años anteriores. Venga, entonces estamos hablando de que hay una economía informal que se está proyectando. ¿Eso de alguna manera también contribuye a que se reduzca el índice de desempleo? Sí, ahí también es un muy buen punto el que usted toca, porque cuando uno busca que el empleo se mejore, no solamente decir que la gente trabaje, sino mirar y poner la lupa en dónde está trabajando la gente, en qué protección tienen las personas, digamos, si en su empleo es capaz de cotizar a salud y pensiones, y todo eso pues no se da en el sector informal, que ha crecido bastante, que pues representa casi la mitad del empleo. Entonces pues es algo para ponerle el ojo. Aunque para el dato de junio hay que reconocerlo también, el empleo que es mayoritariamente formal, que es el empleo particular, pues creció mucho más que el empleo por cuenta propia, como lo llama el DANE, que es en su mayoría informal. Entonces, si bien se han hecho esfuerzos y si bien, digamos, se ha reducido esa brecha un poco esos últimos meses entre empleo formal e informal, aún hay una muy grande proporción del empleo que es de esta característica, y pues eso no es bueno, digamos, para el mercado laboral, porque pues esas personas precisamente, y si nos encaminamos pues a una desaceleración importante, las personas que se encuentran en el sector informal son las que menos mecanismos tienen para protegerse pues ante una eventual crisis. Bueno, en términos, o resumiendo pues en términos de cifras, ¿no es tan preocupante al final lo que está pasando, al menos a corte de junio, o sí, para preocuparnos? En este momento, digamos que no estamos en una situación que nos complique en el corto plazo, pero repito, hay que tomarlo como una señal de alerta importante. Si no nos ponemos las pilas, sí podemos estar, digamos, en el próximo trimestre, ya en el próximo semestre del año, en una situación bastante complicada. Nos podría llevar incluso a un incremento pues negativo. Hasta ahora los analistas pues tenemos que vamos a crecer este año a niveles muy bajos, pero pues el crecimiento seguirá siendo positivo. Pero si no tomamos esas señales de alerta que nos dan todos estos, digamos, ejercicios de lupa que hacemos, de los bienes que se dejan de comprar, del empleo que está creciendo, si no interiorizamos y si no se pone el gobierno las pilas en mirar qué es lo que está pasando con esas cifras, pues sí estaremos en una situación un poco más complicada cuando nos demos cuenta. Con todo este análisis y los datos que ustedes ya tienen, ¿qué le espera al país en los próximos 6 meses de aquí a diciembre? Bueno, en materia de empleo, yo creo que el empleo se deteriorará un poco más, digamos, no veremos cifras de empleo como las que veíamos el año pasado. En términos de crecimiento, pues lo que esperamos, como les decía, era que crezcamos a niveles muy bajos, pero pues seguir creciendo pues siempre será importante. La inflación creemos que ya pues tocó su techo en el mes de marzo y ha ido bajando. Lo que nos preocupa es que pues esa variación ha bajado a niveles muy bajos y pues con esa desaceleración económica que sí ha sido pronunciada, pues esa mezcla no es muy buena. Entonces estamos en un limbo importante. Digamos que esperamos que el aterrizaje, como decimos nosotros, pues no sea tan abrupto y que pues podamos retomar esos niveles de crecimiento estable que teníamos antes de la pandemia, pues más pronto que tarde. Entonces ese es el panorama, un panorama como de incertidumbre, que esperamos pues que se tomen las decisiones adecuadas para darle tranquilidad a los mercados, que en últimas pues es lo que atrae inversión y nos hace crecer sostenidamente.
Se vienen fechas tan importantes como, por ejemplo, Amor y Amistad en el mes de diciembre, en donde el comercio pues tiene oportunidad de venta y este es uno de los sectores que se contrajo en este semestre. Las expectativas son altas frente al tema de del sector del comercio, que fue uno de los sectores que se contrajo durante este periodo. Sí, como usted menciona, hay unos meses específicos donde el comercio pues tiende a dinamizarse un poco más. Lo hizo fuertemente durante el 2022, entonces pues también puede pasar el efecto que vimos ahorita en el mes de junio, y es que como tuvimos un comercio muy fuerte el año pasado, pues las cifras de este deben ser muy buenas para reflejar crecimiento. Entonces, lo que es el mes de Halloween, octubre y el mes de Navidad, pues siempre tienden a dinamizar muchísimo el comercio. Son los meses también de mejor empleabilidad durante el año. Entonces, lo que pasa en esos meses pues va a ser crucial para definir cómo estamos como economía. Si ya en esos meses vemos unas cifras que no son tan favorables, pues ahí es una señal mucho más fuerte a la que estamos, ya casi no señal, sino ya casi como consecuencia. Entonces, pues la expectativa es que durante los meses que históricamente nos ha ido bien, pues nos siga yendo bien este año, que es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos, por supuesto. Doctor José Antonio Hernández, experto del Centro de Estudios Económicos de ANIF, que es la Institución Nacional de Instituciones Financieras. Ha sido usted muy amable, muchas gracias, un feliz día. Muchas gracias a todos y un saludo, feliz día.